Bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Soy el doctor Raúl Ávila Ortiz. Yo los voy a acompañar el día de hoy y mañana en este módulo del diplomado en comunicación política relacionado con las principales características del modelo de comunicación política. Así que me da mucho gusto que compartamos esta experiencia académica en el marco de los diplomados, la oferta académica que ofrece pone a su disposición de manera gratuita la Escuela Judicial Electoral. Yo les doy la bienvenida una vez más a nombre de la directora, la doctora Gabriela Rubalcaba, y los compañeros que integran la administración académica de la escuela, que bueno que están con nosotros, ¿no? Es decir, los magistrados y las magistradas de la Sala Superior también muy pendientes de que desenvuelvan bien, desenvolvamos adecuadamente esta oferta académica. Entonces me da gusto que nos volvamos a encontrar algunos compañeros, compañeras que ya hemos compartido, otros diplomados, qué bueno que están, me da gusto, y que pues podamos seguir actualizando, conociendo y entendiendo, ¿verdad? De mejor forma estos elementos del sistema electoral mexicano, un sistema electoral como seguramente ya vieron ustedes, pues muy, eh, muy completo, muy complejo, uno de los más sofisticados en el mundo y por eso se justifica que lo estudiemos en todas sus partes, que se ha ido ampliando mucho, tiene diversos componentes. Y bueno, uno de ellos y de los más importantes es el de la comunicación política y la regulación de las campañas y el tema de los medios tradicionales y no tradicionales en los procesos electorales en la comunicación. Entonces, creo que es importante. Sincronicémonos un poco, estaremos hoy juntos hoy y mañana. Entonces, pues sí me gustaría saber un poco de su perfil. Algunos de ustedes los conozco por fortuna y otros, aunque no, pues seguramente tienen vínculo con el área o el tema de la comunicación electoral. Pues me gustaría de manera breve que invirtamos algunos minutos en que ustedes me digan cuál es su relación con el tema de la comunicación política, el derecho y la justicia electoral para pues escucharnos, ¿verdad? Y conocernos un poquito. Sé que tuvieron ya el primer módulo de las relaciones entre las disciplinas que están vinculadas al tema de la comunicación, el derecho electoral y otras disciplinas. Pues el derecho electoral es precisamente una disciplina que concita mucho a otras y las convoca, ¿verdad? A otras disciplinas, a otras materias. Entonces, eso es lo rico y lo interesante, entre otros aspectos de esta área del desempeño profesional, académico y práctico. Adelante, por favor, alguien solicitó la palabra con mucho gusto. Si no, los invito a que pues, hagan algunas expresiones. ¿Cuál es su relación con el área de estudio, verdad? Mauricio, que estudia Administración y Políticas Públicas. Muy bien, Mauricio, muchas gracias. Es interesante porque esta área de la comunicación, pues expresa también políticas públicas de la comunicación. Se ha vuelto muy complejo, pero es así. Jadmi, por favor. Jiménez, adelante. Sí, gracias, maestro. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pues, mi nombre es Jadmi Jiménez Cisneros. Yo tengo una licenciatura en Relaciones Públicas y una maestría en Comunicación Organizacional. Y he elaborado en un consejo digital en el último proceso electoral. De ahí viene el interés por prepararme aún más en el ámbito electoral y sobre todo en lo que tiene que ver con mi perfil académico, que es la comunicación. Muy bien. Muchas gracias. Noemí nos dice que ella ha sido consejera electoral, entonces, durante varios años en Tamaulipas. Gracias, Noemí.
pues será muy útil que también a lo largo del diplomado y en este módulo en particular, pues nos compartas, ¿verdad?, lo que tú consideres que pueda ser útil para enriquecer el conocimiento y la comprensión de esta materia que es tan especial. Víctor Hugo Serrano y también Julio César Barreto, que es licenciado en Derecho. Muy bien, me da gusto, qué bueno que están aquí. ¿Alguien ha tomado algún otro diplomado o conoce un poco más de la materia de la comunicación política desde una perspectiva, digamos, pues más académica, ¿no? La práctica es muy importante, pero digamos aquí lo que promovemos también es verlo con ciertos lentes académicos. Entonces, de acuerdo, Jonathan, no hay problema. Con ojos o con unos lentes académicos, ver un poquito también la realidad y la operación con cierto esquema. Y por eso este módulo pues se titula justamente Modelo de Comunicación Política. Entonces sí hay que considerar esta parte, porque fíjense ustedes que es bueno comenzar en general, yo lo recomiendo por los conceptos. Entonces, eh, eh, pues yo preguntaría, ¿qué entendemos por modelo? ¿No? Porque está la realidad, están los hechos, está lo que ocurre todos los días. En materia electoral tenemos noticias. Hace un rato la Sala Superior hoy mismo tomó resoluciones muy importantes. El INE está tomando todos los días, cada semana, resoluciones, acuerdos que también son relevantes para la vida pública, política, electoral, ¿verdad? Está en el centro de la discusión la revocación del mandato, el presupuesto. Son temas que todos los días nos irrumpen y nos llevan a pensar y a reflexionar sobre esta materia tan dinámica. Pero los modelos, el modelo de comunicación, el modelo político, el modelo jurídico, nos invita también a que mentalmente tengamos un esquema para analizar esa realidad. ¿De acuerdo? Entonces, si este módulo se titula Modelo de Comunicación Política, tenemos por lo menos que echarle un ojo al diccionario a ver qué significa modelo, ¿no? Entonces, fíjense que yo estoy viendo aquí que modelo significa cosa que sirve como pauta para ser imitada, reproducida o copiada. O sea, es un modelo, es como un ejemplo, ese es un modelo. Pero dice también que puede ser una persona que puede ser imitada. Muy bien. Yo también sé que desde una perspectiva filosófica, ¿sí?, metodológica, un modelo es una representación mental de la realidad, un esquema que establece o registra los rasgos principales de la realidad, le coloca unos conceptos, unos indicadores y trata de describir y explicar la realidad. Entonces, por ejemplo, nosotros operamos con modelos mentales. Nosotros nos formamos modelos mentales. Pues no es lo mismo el modelo mental de una persona china, de nacionalidad china y que viva en China, o simplemente en México. No ve igual la realidad o puede no verla igual si vive en Quintana Roo a que si vive en Baja California. Algunos aspectos los verá igual, pero otros no. Va a depender de muchos factores. Pero el modelo mental, esto es muy importante, nos lleva a ver la realidad de diversa forma. Y si se trata de un modelo teórico, todavía más, porque el modelo teórico supone que hemos sido expuestos en nuestra vida a determinadas influencias, desde familiares, escolares, propiamente académicas, que nos influyen la mente y nosotros construimos no solo modelos mentales, sino modelos teóricos propiamente, ¿no? Y entonces podemos tratar de llevar esa representación de la realidad e imágenes y referencias de otras realidades, o sea, modelos,
en este caso de comunicación, los podemos llevar a la legislación. Podemos tratar de regular la realidad llevando un modelo mental, teórico, aproximado de lo que podemos encontrar en el mundo de los modelos, ¿no? En este caso de la comunicación, a la comunicación política, a la Constitución y a la legislación, para tratar de regular la conducta de los sujetos a los que van dirigidas las disposiciones o las normas del modelo de comunicación, o sea, la legislación, el sistema de la comunicación política. Entonces, eso tengamos primero presente, ¿no? Luego, ¿qué será comunicación y particularmente la comunicación política? Entonces, se ha dicho que la comunicación es un sistema de intercambio de mensajes. La comunicación es una acción de transmitir señales de un emisor a un receptor a través de un mensaje. Se transmiten signos, señales y mensajes. La comunicación transmite mensajes. Ahora, si esta comunicación es política, eso también es importante, yo creo que es una área particular de la comunicación, ¿no? Un área particular de la comunicación. Ustedes cuando les dicen, oye, fíjate que él es político, se trata de la política, es un problema político, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque es modelo de comunicación política, ¿no? Y política electoral, ¿no? Entonces, ustedes cuando dicen es político, ¿a qué se refieren? Alberto, Isaac, por ejemplo, ¿qué es lo político? ¿Cómo lo distinguimos de lo jurídico? ¿Por qué no es un modelo de comunicación jurídica? ¿Por qué es política? Hola, buenas tardes. Pues yo creo que lo político es aquello que tiene que ver con el conflicto, con la disputa por el poder, con la construcción de consensos. Sin embargo, creo que la mayoría de las personas, yo soy politólogo, ¿no? Entonces, cuando le digo a las personas que soy politólogo o que estudié ciencias políticas, la mayoría de las personas cree que trabajo en un partido político o que estoy en algo que tiene que ver con partidos políticos, ¿no? Y creo que si hablamos de comunicación política, pues puede encontrarse este fenómeno o este proceso no solamente en los partidos, ¿no? Sino también en otro tipo de organizaciones sociales, sindicatos, medios de comunicación, ¿no? Básicamente donde haya un interés común, un interés o intereses en disputa o una lucha por las representaciones colectivas, pues vamos a encontrar la comunicación política, ¿no? Esa sería mi... Muy bien, o sea, esto me gustó muchísimo, me parece que podemos coincidir con Alberto Isaac, que además es politólogo, ¿no? El ámbito de lo político y de la politología es precisamente el poder, ¿no? El concepto de poder, sus diferentes vertientes de ese concepto, sus significados, el conflicto, la cooperación también, ¿no? Pero sobre todo el conflicto. Y en el caso electoral, pues la política electoral que tiene que ver con la competencia para acceder a los cargos de representación política, que en el caso del Estado-Nación sigue siendo uno de los principales instrumentos que tenemos para distribuir los recursos. Entonces, acceder a los cargos de representación política, como lo estamos viendo en estos días que se está discutiendo, ¿a dónde van a ir a dar los 6,000, ¿no? Los 6 billones de pesos del presupuesto federal? Pues claro que sí es bien importante para todos, ¿no? Porque por una parte vamos a ver de dónde se va a captar esos 6,5 billones del presupuesto de ingresos y esos otros 6,5 billones o aproximadamente un poquito más del presupuesto de egresos de la federación. Entonces, la lucha por
la competencia por acceder a los cargos de representación de los poderes políticos, que es el Ejecutivo y el Legislativo, es bien importante. Y la forma como se nombran los integrantes de los órganos de garantía, los órganos constitucionales autónomos, ¿no? El INE, el INAI, el IFETEL y otros más, hasta el INEGI, incluso las universidades públicas del país, y la forma como se nombra a los jueces, ministros y magistrados, entre otros electorales, que son los órganos de control de los poderes políticos y de los órganos de garantía también. Entonces, este órgano de control, que es el Poder Judicial y que incluye a los tribunales electorales, pues es bien importante, ¿no? Porque eso define un conjunto de relaciones de mando y de obediencia, ¿no, Alberto? Es decir, que es el fenómeno del poder. Mando, obediencia, influir en las conductas de los demás para que hagan algo que nosotros queremos que hagan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Alberto, por ahí va, ¿verdad? ¿Hay alguien más, politólogo, sociólogo, jurista, alguien que quiera agregar algo más a este enfoque? Dicen unos compañeros, por ejemplo, dice Mauricio Cervantes, la forma en que se distribuyen las responsabilidades entre el ejercicio de poder o autoridad y su materialización en la sociedad. Muy bien. Se distribuye la política, distribuye las responsabilidades para el ejercicio del poder o la autoridad y cómo se concreta en la sociedad. También me gusta, es interesante. Mauricio, muy bien. También, fíjense, David Alejandro dice, porque regularmente lo político es en lo que se acuerda entre los sectores políticos, lo jurídico es lo que la ley determina. Muy bien también, David, sí. O sea, lo político es este juego de el mando y la obediencia, que si no existieran garantías, ni la Constitución, ni las leyes, las instituciones o los medios de impugnación, ¿verdad? Los juicios, los recursos, el derecho procesal, entonces sería mucho más cruda la vida social. La vida colectiva sería mucho más compleja y probablemente salvaje, ¿no? Si así, con constituciones, instituciones, derechos y justicia, nos cuesta trabajo mantener una cierta estabilidad, hay inseguridad, violencia, en general falta de condiciones pacíficas, pues imagínense sin eso, ¿no? Entonces, eso es el Estado de Derecho, ¿no? El tratar de constreñir las conductas a través de las normas y las instituciones con ciertos fines valiosos. Y la política debe estar sometida al derecho. Eso es lo que creemos en el mundo occidental y en general yo creo que en el planeta las sociedades que se organizan jurídica y políticamente, que tienen un sistema jurídico, una constitución, sea en el mundo occidental o en o liberal, digamos, ¿no? Democrático liberal, o en el mundo democrático, si ustedes le quieren llamar así, comunista o socialista, o no democrático, también se puede llamar así, con un solo partido, con varios partidos, como gusten. La idea es que el gobernante se someta al derecho. Y entonces aquí la comunicación política, que es una interacción de mensajes que tienen relación con el acceso al poder, ¿verdad? La distribución, como dijo Mauricio, del poder, o sea, de las responsabilidades, de los cargos, y seguramente también con la rendición de cuentas, o sea, el control del poder. No es solamente el acceso, es la distribución, el ejercicio y el control. Vean ustedes, aquí les paso al calce una nota, ¿no? Cómo el derecho electoral ha ido avanzando de reglas y principios que se orientaban solamente a regular el acceso al poder y a su distribución. Por ejemplo, la representación proporcional. No hay fórmulas para distribuir los cargos, la representación proporcional, la integración de los ayuntamientos, los congresos. También a establecer reglas para el ejercicio del poder, indirectamente, porque si bien esto estaba reservado al derecho administrativo, hoy hay que tener cuidado, porque si alguien ejerce el poder de tal manera que viola
ejerce violencia, por ejemplo, política, entonces se limita su propia posibilidad de reelección, ¿no? Es decir, el ejercicio del poder también tiene que tomar hoy en cuenta elementos del derecho electoral porque puede limitarse su derecho a la reelección. Por ejemplo, por violencia política de género, un modo no honesto de vivir, como se ha definido por la justicia constitucional electoral, ¿no? O bien la rendición de cuentas, bien como lo electoral lo estamos llevando ahora al terreno de la democracia participativa, como la pregunta para la consulta popular que tuvo lugar el 1 de agosto, o el procedimiento para la revocación de mandato que va a tener lugar presumiblemente en la primera semana de abril, ¿no? Hasta ahora está fijada para el 27 de marzo, el INE seguramente lo va a cambiar por algunas consideraciones logísticas, pues eso tiene que ver con la rendición de cuentas. O sea, la revocación del poder o la pregunta constitucional para la consulta popular son mecanismos de participación ciudadana, democracia participativa o semidirecta, que tienen que ver con el concepto de rendición de cuentas, ¿no? de evaluar una gestión, de poder nosotros como ciudadanos tener derecho a que se nos diga qué fue lo que pasó o si estamos de acuerdo o no con que continúe en el cargo un determinado representante popularmente electo. Sí, entonces, tener en cuenta estos elementos, dice Rubí, pues ser forma de gobierno, la política tiene que ver con la forma de gobierno, por supuesto que sí, con la forma de Estado, por supuesto que sí. Ya sabemos, ahorita voy, Juan Ignacio, la forma de gobierno es presidencial, parlamentaria o mixta, ¿no? La forma de Estado es central o es federal, ¿de acuerdo? También puede ser con base en autonomías, como el Estado autonómico español, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, un Estado federal con un sesgo centralista y tenemos un gobierno presidencial con algunos controles parlamentarios y judiciales, por ejemplo. Así lo podemos caracterizar, ¿no? Tenemos un sistema político con gobierno presidencial, sistema electoral con autoridades electorales autónomas para organizar las elecciones de nivel constitucional, que tenemos un sistema de resolución de conflictos electorales plenamente judicializado, o sea, Suprema Corte y Tribunal Electoral, ¿sí? Porque pronuncian en última instancia las palabras que significan las normas jurídicas, ¿no? Que es lo que el derecho electoral es. Y también, pues, tenemos un sistema de partidos plural y muy competitivo. Hemos tenido 3 alternancias en 18 años, ¿no? Entonces, eso hay que valorarlo. Y tenemos una ciudadanía también amplia que va creciendo cada año y cada 3 y cada 6 años se hace más nutrida, más numerosa, y una ciudadanía que ha sido heroica, ¿no? Porque en estos últimos 30 años, con todo y las crisis económicas, 94, 2008 y ahora otra vez 2018, 19, el coronavirus y demás, pues ha seguido participando en la materia política electoral. También esta sociedad ha visto cambiar muchísimo el modelo de comunicación política y de eso vamos a hablar más adelante. Adelante, Juan Ignacio. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes. Es que ahorita que estaba leyendo el comentario de que casi una distinción entre lo político y lo jurídico, yo creo que no nos hace daño aceptar que lo jurídico es producto de ese pacto político, ¿no? Hoy lo que estamos estudiando, el modelo de comunicación política, es producto de ese pacto, después de la elección de 2006, y el modelo de fiscalización también es producto de un pacto político a partir de la elección de 2012. Entonces, eso yo creo que ayudaría mucho al debate y a abordar otro tipo de temas con mayor profundidad, solo cerrarse de ahí, separar una cosa es lo político y otra cosa es lo jurídico. Yo creo que van de la mano muchas veces en estas cosas. Sí, hay diferentes enfoques, ese es uno. Hay quien sostiene que, pues, por ejemplo, lo económico tiene un impacto más fuerte que lo político en lo jurídico, ¿no?
y hay quien sostendría que, como tú dices, lo político tiene un impacto en lo jurídico y después lo jurídico trata de regular lo político. Yo creo que en general hay una interacción entre diferentes factores del contexto y tienen este contexto una influencia también en el sistema propiamente y en las instituciones, en los conceptos, ¿verdad? Lo que hay que hacer con cuidado es delimitar qué corresponde a qué parte del sistema y del contexto y aclarar para los que no tengan el mismo entrenamiento que tú, por ejemplo, Juan Ignacio, que estos conceptos tienen que ser tratados con cuidado. Entonces, esa es mi misión, ¿verdad? El tratar de colocar sobre la mesa y en esta conversación un poco de orden en los conceptos y tratar de entender en qué consiste el modelo de comunicación política mexicano vigente, cuál fue su antecedente. A mí me parece muy útil hurgar en el contexto histórico, tanto de largo plazo como de corto plazo, para ver cómo es que se generó este modelo y cuáles son, digamos, las limitantes que este modelo muestra en la práctica. No estimo que sea solo relevante estudiar lo que pasó en 2006 o lo que pasó en 2012, sino que hay que remontarnos hacia atrás para ver cómo se generó el sistema político que hemos dejado, que no terminamos de dejar atrás porque hay una cultura heredada de cuando no teníamos modelo de comunicación política en un contexto democrático. Y eso también es importante, ¿no? Para poder entender que hay restos, herencias de esa cultura de la época del partido hegemónico que pues nos ha costado trabajo remontar y colocar en otro sistema y digamos en otro contexto. Pero muy bien, ahí va. Eso yo creo que es relevante. Entonces, modelo de comunicación política es una representación mental, un esquema para poder estudiar la realidad, en este caso, de cómo la comunicación, que es esta interacción de mensajes, de signos, símbolos y de sentidos de esos mensajes, tiene que ver con el acceso, la distribución, el ejercicio e incluso el control del poder. O como dijo un compañero, me parece que muy bien, cómo se distribuyen las responsabilidades, cómo, dijo Alberto Isaac, se resuelven los conflictos. Y desde luego, pues, esto que es más o menos sabido de que hay una interacción entre lo jurídico y lo político, pero claro, aquí el punto es ver en qué momento lo político influyó en lo jurídico en lo político, como bien advirtió Juan Ignacio, y entenderle, ¿verdad? No solo a las reglas formales, sino a las prácticas informales. Porque en las prácticas informales se juega también la eficacia o la efectividad del marco jurídico que regula el modelo de comunicación político electoral, en este caso. ¿De acuerdo? Espero que estemos en la misma sincronía y nos entendamos en lo que estamos diciendo, porque pues cada quien tiene diferentes entrenamientos, antecedentes y perfiles. Yo lo que trato es de, con esta conceptualización, nociones básicas, pues poner un contexto más o menos sincrónico, ¿verdad? En términos intelectuales y de enfoque, digamos, de lo que vamos a ver. Bien, entonces, eso es el punto. Ahora, vamos a ver esto. Vamos a seguir esta ruta. Vamos a seguir esta ruta. Entonces aquí lo que tenemos es algunas láminas en donde primero pues, dejemos claro que el modelo de comunicación política, por una parte en la comunicación se refiere a símbolos, códigos, medios que permiten esta interacción humana que en buena medida es mental y de conductas, ¿no? Y la política que
como dijimos, tienen lugar estas actividades no en la esfera privada, sino en la esfera pública. Y como ya dijimos, es la transmisión de mensajes políticos entre diferentes sujetos, con diferentes tipos de medios de comunicación. Y que, como me gustaría repetir, tiene como objeto en esta materia electoral 4 cosas muy importantes: el acceso, la distribución, el ejercicio y el control del poder. Entonces, eso pido que lo tengamos presente. Con esto podemos, digamos, empezar para decir que, pues, la comunicación y la política tienen varias connotaciones, son una actividad, son un proceso, son un producto, ¿verdad? Que se muestra o se revela pues en diversos tipos de documentos y de textos. La comunicación tiene lugar a través de materiales que pueden ser desde documentos escritos, la prensa, imágenes, sonidos, y todo esto conduce a influir en la mente y en la conducta, en este caso de los ciudadanos, los partidos, los candidatos, los electores. Tengamos en cuenta esto. ¿Quiénes participan? Pues hay un sistema de medios de comunicación, también esto es bien importante. Normalmente los abogados tendemos a ver pues el marco jurídico, pero los politólogos, sociólogos, comunicólogos ven también el sistema de medios de comunicación. Y este sistema de medios de comunicación, visto como un sistema que tiene un contexto, ¿verdad? También hay que considerarlo en sus propios méritos, cómo se originó, cómo evolucionó y cuál es el estado actual del sistema de medios de comunicación, porque también forma parte de la economía, forma parte de la sociedad, de la política. Es más, hay algunos teóricos muy importantes como Niklas Luhmann, un sociólogo jurídico muy importante, alemán ya fallecido, desde luego, con una obra de las más relevantes en sociología que se estudia mucho en la Facultad de Ciencias Políticas. Entonces, Niklas Luhmann sostiene que la sociedad y el derecho equivalen a comunicación. El derecho y la sociedad son comunicación. Es un conjunto de observaciones y de mensajes que nos cruzamos unos a otros en la sociedad y que utilizamos el derecho para transmitir esos mensajes. O sea, desde cierto ángulo, pues como el derecho está hecho con solo palabras, signos, símbolos, interpretaciones, argumentos, entonces es parte de la comunicación. El derecho es parte de la comunicación. El sistema de la sociedad es un sistema de comunicaciones. Entonces comprenderemos la importancia contemporánea, sobre todo a partir de la radio, la televisión, el internet y las redes sociales, de la comunicación. Vivimos en una sociedad en la que la mayor parte de nuestro tiempo se invierte o consume en actos de comunicación, ya sea recibiendo o emitiendo mensajes, ¿no? Signos, haciendo documentos, cruzamos todo tipo de interpretaciones, productos de comunicación y mensajes. Entonces dice Luhmann, pues esa es la sociedad. La sociedad está hecha de observaciones también sobre esas comunicaciones y de observaciones sobre las observaciones. Entonces, hay que, digamos, considerar la comunicación como un sistema que nos abraza a todos. Así como los abogados decimos que el derecho es un sistema interactivo con todos los otros sistemas, incluida la comunicación, pues los comunicólogos dicen lo mismo. Los comunicólogos dicen, sí, pues el derecho es comunicación, y los sociólogos pueden decir, la sociedad es comunicación. Entonces, y el derecho forma parte de ese sistema. Ahora, cada uno de estos sistemas tiene su propio ámbito, sí. Ya nos dijo Isaac hace un momento que, pues,
él cree que es el conflicto. A ellos les enseñan en la Facultad de Ciencias Políticas que el objeto de la politología es el poder. A nosotros en Derecho nos enseñan que son las normas. A los economistas les enseñan que es la producción, distribución y consumo de recursos escasos. Y a los sociólogos les pueden enseñar que son las interacciones sociales. Depende, si es Luhmann, les dirá que son las interacciones de información y comunicación. Entonces, cada disciplina tiene su ámbito y lo interesante es ponerlas a dialogar sin pretender que una es hegemónica sobre la otra, sino que tienen relaciones interactivas. Entonces, aquí hay por lo menos 3, porque no son 2. Está la comunicación, la política, pero también está el derecho en juego, ¿no? El derecho aquí está en juego. Y ya veremos desde qué enfoque se puede estudiar y construir un cierto esquema de comunicación política, ¿no? Porque, pues, esto tiene en medio un acuerdo entre fuerzas políticas, en este caso en el sistema político mexicano, que define una manera en que se va a regular y se va, digamos, a aplicar, desarrollar, ¿no? Ese sistema, ese modelo de comunicación. Entonces, ruego tener en cuenta esto, porque aparte, aquí estamos con otro tema, la justicia constitucional. O sea, la justicia constitucional dentro del derecho vinculado a la comunicación y a la política juega un papel relevante. Estamos en la escuela judicial electoral, que pertenece al tribunal electoral, ¿no?, del Poder Judicial de la Federación. O sea, la justicia constitucional electoral, que es la máxima autoridad en materia electoral y de justicia electoral, pues simple y sencillamente dice las últimas y definitivas palabras en la materia, que es la interpretación constitucional oficial de las normas en materia electoral, ni más ni menos. Entonces, si eso aplica al modelo de comunicación, pues entonces entenderemos por qué es que es relevante hablar de derecho en términos de justicia y su relación con la comunicación política, ¿sí? Bien, entonces eso. Yo también creo que es importante, con una mirada un tanto histórica, tener presente lo que profesamos en otros diplomados y que forma parte del diálogo contemporáneo, y que es el de que hemos pasado por varias etapas de evolución histórica, científica y tecnológica, varias etapas de la evolución del Estado de Derecho, y que hoy esto también lo podemos referir a los medios de comunicación. Es decir, hace 2 siglos, la primera revolución industrial, pues teníamos medios de comunicación incipientes, la prensa, desde que Gutenberg inventó la imprenta, pues los medios de comunicación escritos, ¿verdad? Particularmente las copias a gran escala, desde la Biblia hasta los periódicos, fueron cada vez más ordinarios. Entonces, por ejemplo, yo he podido leer que durante la independencia de México, los que tenían imprentas en su casa, ¿no?, en la Ciudad de México o en algunas capitales del país, en Oaxaca o en Guanajuato, pues, o en Puebla, utilizaban esas imprentas caseras para elaborar pasquines, elaboraban libelos, pequeños manifiestos, y los distribuían. En la calle los pegaban en los postes, todavía los podemos ver al pasar en algunos casos, como hay técnicas muy hoy rudimentarias, digamos, o muy simples, pero también pueden ser muy efectivas, ¿no? De pegar pósters, de pegar pasquines, de distribuir pronunciamientos, manifiestos, cartas, de manera directa, de dejarlas por debajo de la puerta. Pues eso se hacía desde hace 2 siglos, ¿no? Y bueno, quienes tenían la propiedad
de una imprenta casera, de una máquina de imprimir y que podían hacer más copias rápidamente, pues tenían una ventaja en el mercado político, porque podían engañar o podían influir diciendo la verdad o diciendo mentiras en relación con una persona o con un funcionario o un candidato, ¿no? Entonces, esta técnica desde hace 200 años ha alimentado la libertad de expresión, ¿no? Entonces, los periódicos, segunda revolución industrial, es decir, ya mediados y finales del siglo XIX, pues vean cuántos años tienen periódicos como The Washington Post o el New York Times, el periódico de la vida nacional, el Universal, ¿no? El Excelsior, ya se tienen 13 épocas, 100 años o más, en donde este medio de comunicación, la prensa, pues ha jugado un papel también en toda una época más influyente. Cuantitativamente más influyente, y obviamente se hicieron leyes de imprenta, ¿no? La ley de imprenta, las leyes que regulan, digamos, la forma hasta cierto punto, ¿no? Que es delicado porque puede limitar la libertad de expresión, pero pues se supone que la ley de imprenta tiene que garantizar que no haya una censura previa, porque ¿qué es lo que pasaba? Pues en la época de los estados absolutistas, en donde ya había imprentas caseras, ¿no? Entonces los reyes y los gobernantes mandaban a requisar la imprenta. Entonces sabían que un personaje tenía una imprenta en su casa y que iba a sacar una serie de pasquines o de documentos en su contra, pues la mandaban simple y sencillamente a requisar, o sea, ejercían una censura previa sobre la libertad de expresión. Entonces, con los periódicos eso se volvió más difícil, porque se sistematizó e industrializó el uso de la prensa escrita. Entonces, hemos vivido, pues, por lo menos 100 años o más, ¿no? En otros países, dependiendo, en México, yo creo que por lo menos unos 100 años de esta prensa, que a la fecha sigue siendo muy importante hoy, tanto en periódico tradicional como por la vía digital. A ello hay que sumarle lo que está ahí en el cuadrante, pues que es desde el telégrafo, el teléfono, la radio y la televisión. Estamos hablando de mediados y finales del siglo XIX a mediados del siglo XX, ¿no? Si regresamos en el tiempo, pues veremos que cada una de estas ciclos de desarrollo de los medios de comunicación ha estado relacionado íntimamente con la política y el derecho. Que los políticos, desde luego, siempre han tratado de utilizar estos medios para fines electorales, de acceso, distribución, ejercicio del poder. Y eso, pues, tiene páginas tristes y páginas gloriosas, pero pongo el ejemplo de la radio, que he estudiado un poquito más. Fíjense ustedes que la radio en México se escuchaba ya a principios del siglo XX, y ya para cuando se fundó el Partido Nacional Revolucionario en 1929, una de las grandes ventajas que tenía ese partido es que contaba con un radiotransmisor muy potente. Y eso le permitía difundir sus mensajes con una cobertura muy amplia. Y desde luego que hubo muchos debates en relación con el derecho de poseer y de explotar esos radiotransmisores. Y sobre todo, pues hubo propuestas de que en el ámbito de la política no se usara, por ejemplo, la radio, ¿no? Hubo quien dijo, oiga, no, esto rompe completamente con cualquier posibilidad de equidad en una contienda. Si alguien tiene un radiotransmisor, pues ya, ¿para qué leemos el periódico? Este tiene una mayor facilidad de comunicación instantánea. El presidente Lázaro Cárdenas, por ejemplo, se benefició mucho de eso, porque pues, el discurso de la expropiación petrolera fue transmitido por radio en 1938, ¿no? De una manera masiva, por primera vez, impresionante. Entonces, vean, todavía vemos algunas imágenes de cómo Roosevelt,
en los Estados Unidos, Churchill en Inglaterra, ¿no? Desde luego Stalin, bueno, Hitler, Goebbels, ¿no? El ideólogo y propagandista de Hitler, pues utilizaban la radio de una manera muy frecuente y con gran habilidad. Después, con la invención de la televisión fue lo mismo. En una primera etapa, estos medios generalmente han estado desregulados y han sido utilizados un tanto desreguladamente para la política en general y la política electoral en particular, ¿no? De los últimos 50 años a la fecha, 1970 más o menos, a 2020, pues estamos hablando de que, aparte de la televisión, pues tenemos, y la radio, tenemos el Internet, que se ha sumado y combinado con las redes sociales. Entonces ahora tenemos todavía un sistema de comunicación y su uso en la comunicación política electoral mucho más intenso, complejo. Este es uno de los temas del diplomado. Es importantísimo entender que el modelo de comunicación política está construido desde antes del 2007, pero sobre todo 2007 y 2014, para la radio y la televisión. Y que está en curso el cómo regular, hasta dónde regular el tema del Internet y las redes sociales en particular. Y bueno, ese es un tema que todos los días nos ofrece nuevas situaciones complejas para la regulación. Esto, sin embargo, yo sostengo que no es nada nuevo. Lo mismo nos pasó con la imprenta, con la prensa escrita, con el telégrafo, el teléfono, la radio y la televisión, y terminamos regulando, ¿no? Ahora, son fenómenos que ofrecen más o menos complejidad, porque, por ejemplo, el sistema de quién controla, de quién es dueño, quién produce y quién imprime y quién distribuye los periódicos, o bien los radiotransmisores o las televisoras, ¿no? O los sistemas de telefonía, de radiocomunicación, eso es un punto muy importante. O sea, ¿quién autoriza el uso de los medios, ¿no? De las frecuencias, del espectro en su momento, del espectro radioeléctrico, de la tecnología digital, ¿no? De las telecomunicaciones, de esa infraestructura? Y por supuesto que aquí empezamos a hablar de modelos de comunicación y su aplicación en el ámbito de la política. ¿De acuerdo? Yo hasta ahora dejo estos 2 o 3 mensajes. Número 1, que hay una relación interactiva entre derecho, comunicación y política, desde luego, que tiene una perspectiva histórica. 2, 3, que los medios han aparecido, los tipos de medios en la historia, conforme a ciertos desarrollos tecnológicos, y que el derecho se ha visto en aprietos, pero a final de cuentas ha logrado regular en alguna medida estos medios de comunicación, desde los pasquines hasta la prensa escrita y los otros que ya mencioné. Estamos en vías de encontrarle la cuadratura a regular las redes sociales. Si no, vean cómo en Estados Unidos hay claramente iniciativas pues, para regular Facebook y regular Amazon y regular Twitter, ¿no? Que por el momento, como ocurría con la radio y la televisión en su momento, con la prensa, pues se defiende que hay un campo de libertad de expresión muy amplio, pero que termina, si es que le hacemos caso a la experiencia histórica, siendo regulada, con algunos términos, con algunos alcances y también con limitaciones para proteger los derechos, por supuesto, ¿no? Entonces, este es un primer aspecto que yo quiero destacar en esta sesión, estos 3 puntos, que los tengamos por favor presentes. ¿Alguien tiene algún comentario al respecto?
de cualquiera de estos 3 puntos. Si quieren comentar algo, los escucharíamos unos minutos con mucho gusto. Alberto, ¿cómo la ves? Tú que eres politólogo. Mirna, por favor, adelante. Hola, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, yo creo que sí, efectivamente, los medios de comunicación siempre han jugado un papel muy importante en la sociedad y en la sociedad y en la política. Y yo no dudo que tarde o temprano se vayan a regular las redes sociales y pues el internet y todo ello. La única diferencia que yo vería con los demás medios de comunicación es el acceso, la cantidad de gente a la que puede llegar un mensaje en un lapso tan corto de tiempo. Pero de ahí en fuera, pues yo digo, es un medio de comunicación como cualquier otro, ¿no? Sin embargo, pues esa es la única diferencia relevante que yo veo, ¿no? No sé Sí. si ello se vaya a tomar en cuenta al momento de regular, ¿no? También antes de que se cometa la infracción, sería lo ideal. Pero bueno, habrá que esperar a ver qué sucede. Gracias. Claro. No, muy bien, es muy importante lo que dice Mirna, o sea, es también la importancia en términos de la influencia, ¿no? Del medio, a cuántas personas llegan. Pues evidentemente que sí. Mirna tiene razón, creo yo, a ver qué opinan ustedes. En su momento, pues fue la prensa escrita. Hoy quiero ver cuál es el tiraje del medio que más, ¿no? Copias imprime y vende, y cuál es su influencia. Su influencia en la mente y en la conducta de las personas, ¿no? Mira, que exacto. Y luego lo mismo hizo la radio, hizo la televisión. Ojo, porque sería bueno indagar hoy para mañana, ¿no? Lo discutimos un poco más. ¿Cuál es la cobertura de la radio y la televisión en México? Y si la radio y la televisión siguen teniendo más influencia que Internet o que las redes sociales en relación con el proceso electoral y las campañas electorales. Esta es una pregunta que creo que es relevante, porque el modelo de comunicación política, como bien nos recordó Juan Ignacio Bilbao, está construido 2007, 2014, comunicación y fiscalización, para la radio y la televisión, ¿no? Entonces, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? La respuesta la dio Mirna, porque es que tiene más influencia. O sea, un mayor número de personas sigue viendo la televisión en sus diversas modalidades o se informa por radio, y la influencia que puede tener es esa. O sea, más que las redes sociales. Puede ser que sí. Les quiero decir, mañana lo vamos a examinar un poquito más, pero ayer se liberó, hoy está en la prensa, el informe que rindió uno de los organizaciones civiles que observó las elecciones 2021 y ha reportado que las redes sociales, según sus observaciones, contribuyeron de manera relevante a la polarización. No a un contexto de conflicto, como bien dijo Alberto Isaac, ¿no? Para las elecciones 2021. O sea que cada vez cobran una mayor influencia. Sabemos que desde la elección de Obama en 2008, ¿no? Él ganó prácticamente con un uso muy hábil de las redes sociales, otro tanto hizo Donald Trump. Y recientemente, bueno, ya no digamos nuestro López Obrador 2018, pero también Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, pues siguió las pautas de López Obrador y de Obama y ganó la elección también, digamos, driblando, vamos, como se dice en el fútbol, ¿no? Zigzagueando entre los partidos políticos tradicionales, con campañas tradicionales. Entonces sí hay que hacer notar que estamos aquí enmarcando y contextualizando, digamos, este tema, y bueno, nos toca en este módulo tratar de entender por qué es relevante y cómo se originó y cuáles son los rasgos relevantes de este modelo de comunicación política
2007-2014, pues es eso, ¿no? Tienen el resto del diplomado y van a ver todo el tema bastante bien y de la mano de expertos que son varios de los compañeros que van a estar facilitando esos módulos en las redes sociales, precisamente el Internet y esa interacción que hoy es más compleja ciertamente, ¿no? Y que tenemos que desbrozar con cuidado. Bien, entonces, ¿alguien más, Salvador, por favor, sé tan amable? Muchas gracias, doctor. Buenas noches, buenas tardes a todos y a todas. Creo algo importante lo que se menciona acerca de esta propuesta posiblemente que se pueda aprobar. Bien menciona acerca de este porcentaje y esta tarea que tenemos para visualizar cuál es ese porcentaje que todavía observa la televisión, ¿no? La radio, pero existe pues un porcentaje que pues meramente sigue observando la televisión y observa la radio, ¿no? Escucha la radio. Sí. Y otro porcentaje que se entera a través de las redes sociales y que los medios comúnmente utilizados como la radio y la televisión pues son meramente pues limitativos, ¿no? No hay una información muy amplia como puede ser en las redes sociales donde nos enteramos incluso a través de noticias que posiblemente pueden ser falsas y que nos pueden dar una información errónea, pero que hay un alcance de la información más amplia, ¿no? Más a la mano, más al instante, y nos podemos enterar de una buena forma. Yo puedo dar el ejemplo que el día de hoy yo no he visto la televisión, yo no he escuchado la radio, y no me he enterado a través de esos medios, pero sí he estado al alcance de las redes sociales. Ahora, a través de esta propuesta, ¿hasta dónde sería, doctor, no? Esta limitación, esta regulación de las redes sociales, meramente de un aspecto electoral, meramente de un aspecto jurídico, porque sabemos que las redes sociales también han sido consecuencia de robo de identidad, de secuestros, de trata de personas y bueno, un sinfín de otros delitos, ¿no? En el ámbito jurídico. Entonces, ¿hasta dónde estará la regulación de de los medios de comunicación o las redes sociales en específico, pues para establecer ciertas limitantes, ¿no? ¿Hasta dónde va a ser posible cooptar, limitar, restringir, regular las redes sociales? ¿Están al alcance de todos? Es lo que más pronto está, lo que está a la mano, pero sí observamos, pues, ¿no? Se ha desencadenado muchas consecuencias a raíz de estas redes sociales. Me interesa mucho, me intriga demasiado el poder llegar a la conclusión de todas estas regulaciones. Usted ya lo comentaba, que con el paso del tiempo históricamente pues se ha realizado esta regulación de los otros medios de comunicación y habrá que esperar a que se llegue a este resultado al final de una aprobación, de una regulación, pero me llama demasiada la atención, ¿no? Sobre este tema en específico, que pues bueno, esperaré a ese resultado, doctor, pero pues no, esto es parte, ¿no? de esto que vamos a hacer dentro de este diplomado, de este aprendizaje, y pues lo que vamos a adquirir día con día, ¿no? Le agradezco mucho por el espacio, doctor. Sí, cómo no. Bueno, en lo que hablaba Salvador, me puse a buscar y bueno, ahí también podemos cambiar la pregunta o combinarla, ¿no? Compañeras, compañeros, para también decir, bueno, ¿cuáles son los medios que tienen más audiencia, tanto tradicionales como, vamos a decir, redes sociales, vamos a poner ahí en términos generales, sino también en qué confiamos más? Porque esa es otra pregunta buena, ¿no? ¿En qué confiamos más? Estoy encontrando aquí un reporte que dice que en México ha cambiado bastante, como tú observas, Salvador, el patrón del consumo de la comunicación y de los medios, ¿no? Pero que dice que ciertamente México, fíjense, se encuentra expuesta de manera permanente a las fake news a través de los medios y de las redes. Tiene uno de los mayores usos de WhatsApp, Facebook y YouTube de todos los países que se han reportado. Ha cambiado mucho la forma de consumir comunicación, noticias por parte de los mexicanos. Usamos muchísimo los teléfonos inteligentes. Esto también ha contribuido a la fragmentación, a la
a la polarización, como decía yo, lo que confirma el reporte de este grupo de observación, que lo liberó el día de ayer. Por ejemplo, el periódico El Universal, fundado hace más de 100 años, en 1916, lidera el mercado de noticias en línea. Es el segundo más popular entre los medios de comunicación tradicionales. Por eso se atreve a vender sus suscripciones, sus artículos digitales, o sea, ya no se tiene acceso libre, ¿no? Igual que el periódico Reforma, ¿no? Entonces, los más populares medios digitales en México son Aristegui Noticias, Uno TV y Animal Político. Tienen diferentes características y estrategias, fíjate, Salvador, ¿no? Por lo que preguntabas. Entonces, claro, cada uno también en el género periodístico respectivo. Por ejemplo, Aristegui se caracteriza por un fuerte reportaje de investigación. Además, su modelo de negocio, dice, es que comercializa contenidos con marcas para distribuir contenidos. Uno TV penetra mucho en el mercado digital por América Móvil, ¿no? Que es de Televisa, Telmex, ¿no? América Móvil, y Animal Político se destaca por su modelo de periodismo y en la financiación colectiva. Es un medio que tiene un tipo de cooperación colectiva para el financiamiento. También fíjense otra cosa que dice este reporte, que las instituciones religiosas, universidades y medios de comunicación son las 3 instituciones más confiables de México en la última década. ¿Qué les parece? ¿No? Lo que contrasta con el nivel de confianza que la gente tiene en los políticos. O sea, ¿no? Es decir, a ver qué te parece, Alberto, como politólogo, ¿no? Los medios de comunicación tienen un nivel de confianza mucho mayor que los políticos. Entonces, aquí parte de la crisis de la legitimidad política, de la representación política, está dada precisamente por el propio trabajo de los medios de comunicación. Los medios de comunicación compiten con los partidos por la legitimidad política. Y entonces, en el mundo contemporáneo, los últimos 20 años, en síntesis, se ha convertido en un campo todavía más propicio para los medios de comunicación, agencias de publicidad, todos los sujetos que participan en este, vamos a llamarlo, contexto, mercado, escenario de la comunicación política, ¿verdad? Entonces, yo estimo, sin embargo, que aunque han bajado, yo recuerdo, hace 30 años decían, hoy vamos a escuchar a Zabludovsky, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es el vocero del gobierno, lo escuchaban 20 millones de personas, ¿no? 20 millones de personas cada noche a Jacobo Zabludovsky. Decían, ya lo dijo Zabludovsky, hoy se dice, ya lo dijo la Corte, ¿no? O sea, ya lo dijo la Sala Superior. No, hace 30 años ya lo dijo Zabludovsky. O sea, pues ya. O sea, que renunció, sí, ¿no? Pues sí, lo dijo Zabludovsky. Sí. Oye, que vaya a ser constitucional, que lo van a declarar inválido, sí, pues ya lo dijo el vocero del gobierno, ¿no? Y él se autodeclaraba como el primer soldado de la nación, ¿no? Y del presidente. Él llegó a decir, yo soy el primer soldado del presidente, Jacobo Zabludovsky, que además duró 40 años, ¿sí? Como duró Fidel Velázquez, ya poco se acuerdan de nuestro Fidel, ¿no? Velázquez duró 70 años, yo creo, ¿no? Desde que tenía 14 y era lechero aquí ¿no? Ordeñaba vacas aquí en lechería, ¿no? Fidel Velázquez, ¿verdad? Que fue un líder sempiterno de la CTM del PRI, y decía, oiga, don Fidel, ¿usted no le interesa ser presidente de la República? ¿Para qué si yo pongo presidentes de la República? ¿No? Entonces, para tener una idea de cómo era aquel sistema, que muchos no lo vieron en operación, pero quienes sí alcanzamos a ver la última parte del sistema, podemos dar testimonio, ¿no, Mirna? O sea, ¿no? Digo, yo más que tú, mi estimada Mirna, yo más que tú, desde luego. Pero entonces, sí, pues lo vimos. ¿Y qué tiene que ver con el modelo de comunicación política? Tiene que ver mucho, porque cambiar el sistema electoral, el sistema de partidos y el sistema de gobierno ha pasado también por cambiar el sistema de comunicación política. Les voy a decir rápidamente, antes de volver a las láminas, ¿no?
¿Por qué razón? Porque el PRI logró hegemonizar a los medios de comunicación con un movimiento muy sencillo. Les vendía el papel periódico a las empresas periodísticas, ¿no? Se llamaba Productora e Importadora de Papel Sociedad Anónima, PIPSA. PIPSA era la que hacía, importaba, producía en las fábricas allá con base en todos los bosques de Tuxtepec y de la Sierra de Oaxaca, el papel periódico. Y cómo ejercía el control sobre la prensa, vendiéndole los periódicos a quienes se portaban bien, se los vendía más barato o se los regalaba. Y a quienes se portaban mal, no se los vendía o se los vendía más caro. Entonces, imagínense el poder del partido hegemónico y del presidente que le podía decir al secretario de Gobernación y al director de PIPSA que castigara a un determinado grupo periodístico, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso estaban todos pues alineados con el presidente, con el sistema partidario. De esa tradición venimos. De esa tradición venimos. Y ahora que se está celebrando tanto a Porfirio Díaz, que yo no sé por qué, ¿no? En estos días, pues, no, ya pasó su cumpleaños y no, la fecha de su cumpleaños, pero he visto en las redes sociales que andan diciendo que Porfirio Díaz fue un gran presidente. Pues yo nomás les recuerdo que Porfirio Díaz, desde luego, generó grandes avances materiales para el país, pero también él comenzó con esta tradición de controlar a la prensa, que durante la reforma, la República Restaurada, o sea, 1867, 1876, era una prensa libre, era una prensa libre. Él la controló. Y él fue el que dijo, bueno, a los que quieren, a esa gallina hay que darle, o a ese gallo hay que darle su maíz, ¿no? O sea, traía los periodistas que habían debidamente maiceados, ¿no? Y esas prácticas se trasladaron después por arriba y por abajo de la revolución de 1910-1930 en números cerrados, ¿sí? Hasta que se estabilizó y pacificó el país a las prácticas del partido que se convirtió en hegemónico. O sea, ustedes nada más imagínense que en Estados Unidos, ¿no? Se hiciera un modelo en donde se le vendiera más barato, más caro el periódico a los periodistas. No, bueno, a los grupos empresariales sería imposible. Nosotros sí lo hicimos, y lo hicimos durante muchos años, ¿no? Entonces, la pregunta está, ¿para qué estamos hablando de esto? Estamos hablando de esto para entender lo difícil que ha sido en los últimos 30 años y particular en los últimos 20, vamos a decir, 15 años, cambiar el modelo de comunicación política, radio y televisión. Y el problema al que nos enfrentamos en esta última década, para poder afrontar desde el ángulo que lo vean, desde el escenario que ustedes quieran, el escenario de un candidato, el escenario de un partido, desde la posición de una autoridad electoral, administrativa o electoral, local o federal o nacional, el tema de las redes sociales. Porque como bien se dijo aquí, es tan instantánea, tan directa, tan descentralizada, tan operativa, todos nos convertimos potencialmente en comunicadores y periodistas, que es, claro, mucho más difícil regularlo. Tiene razón Salvador. La experiencia histórica muestra, sin embargo, Salvador, que si de algo sirve la historia y las ciencias sociales, es de poder recuperar esa memoria histórica para ver cómo se le hizo en cada momento, claro que son escenarios y contextos distintos, para regular la operación de estos medios. Y ya estamos en camino, ya hay de hecho propuestas para regular. Recuerden ustedes que al inicio de este sexenio el mismo senador Monreal presentó una iniciativa para regular a los operadores de telecomunicaciones. Claro que no prosperó, pero ya están ahí. Y yo no es solamente un tema de México, es también un tema de Europa y en Norteamérica, para poder poner un cierto orden. No puede ser que un megaburgués, ¿no? Como se dice hoy, un metaburgués, como de la comunicación, como es
Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, ¿no? Que pueda influir utilizando toda la información de que dispone, ¿no? O que haga una asociación, un contrato con Cambridge Analytica, ¿no? Y que tenga todos nuestros datos y que influyan de manera subrepticia en nuestra mente y en nuestra conducta electoral, que fue como ganó Trump. Aquí en México expulsaron a Cambridge Analytica, recuerden ustedes, y le prohibieron operar en México en 2017-18. Pero estaba empezando a hacer ese trabajo como el que hizo en Estados Unidos para que ganara Donald Trump, que lo hizo con una operación del uso de los metadatos, ¿no? Entonces sí hay que considerar estas transiciones entre ciclos o cambios de los medios de comunicación, pero no solamente el tipo de medio, tecnológicamente hablando, sino también la estructura de la propiedad y el uso de los medios. En este momento hay un descontrol en relación con el pasado de la estructura de propiedad y el uso de las redes sociales. Espero que nos veamos en un diplomado dentro de unos 5 años, ¿no? Tal vez sea ya doctorado. Estoy seguro que tendremos una regulación en materia de redes sociales. Si nos basamos en la historia, ¿no? En la historia de cómo han sido las relaciones entre comunicación, política y derecho. Terminará por regularlo y claro, la preocupación de nuestro compañero hace un momento de Salvador, claro, Salvador, o sea, se mantendrán a salvo los límites para no invadir la esfera privada, pero de que debe haber una cierta regulación y un orden, todo indica que eso ocurrirá, como ocurrió con la radio, con la televisión, ¿no? A ver, Mirna, no te di la palabra, perdón, por favor, adelante. No, no se preocupe, doctor. Bueno, yo quería decir que yo soy de las personas que sí creen que Porfirio Díaz fue un buen presidente. Yo también, ¿eh? Bueno. Sí. Más que nada porque le dio estabilidad al país en un momento que lo necesitaba. O sea, el país ya estaba cansado del desgaste. Y bueno, en cuanto a la represión de los medios, pues yo creo que no fue tan tajante, porque en esa época recuerdo que, bueno, lo he leído, obviamente, que surgieron varios periódicos y uno de los más famosos fue el Regeneración de los hermanos Flores Magón, que fueron iniciadores, bueno, participaron en la Revolución Mexicana y que eran digamos, de los grilleros de aquella época, ¿no? Pero, bueno, sí estoy de acuerdo también en que pues, los medios de comunicación se tienen que regular, ¿no? Bueno. Gracias, Mirna. Sí, en efecto, es un tema, ¿no? Bien, hay algunos compañeros que dicen desde que la película Hater en Netflix, sí, ¿no? Muestra algunas consecuencias de la falta de ética, sí, cómo se manejan las redes sociales, pues ya sabemos que Silicon Valley se ha convertido en un nuevo poder global porque ahí se generan, pues, tanto el desarrollo tecnológico como el manejo de redes sociales y no sabemos, pero están pensando en nosotros, como quedó claro en ese reportaje película, ¿no? A que se refiere Mauricio. Y el estudio, Mauricio, bueno, yo estaba viendo un reporte de una nota de Forbes, pero está en la jornada hoy. La jornada hoy reporta esto, a ver si lo encuentro ahorita, si no, mañana lo vemos, que las redes sociales han jugado un papel muy, muy fuerte en la polarización para las elecciones pasadas. Miren, aquí está, ya lo encontré. Dice, está hoy en la jornada, en la sección de política, dice, YouTube y Twitter alentaron mensajes polarizantes en el proceso electoral. Un estudio de la UNAM y el ITESO, que es buenísimo, el Instituto de Estudios Tecnológicos de Estudios Sociales de Occidente, ¿sí? Donde, por cierto, si no estoy equivocado, ha hecho parte de sus estudios la directora de la Escuela Judicial, la doctora Rubalcaba,
ya predeterminado, publicado un libro sobre voto electrónico y causas de nulidad, ese no se lo pierdan, ahí le hago una propaganda a nuestra directora. Voto electrónico y causales de nulidad, es muy bueno de tirarlo blanco. Bien, entonces, dicen, en los pasados comicios se alentó la polarización política, dicen, ¿no? Me detengo en esto, porque tenemos un poquito de tiempo y hoy y mañana también. Entonces, se alentó la polarización política desde las redes sociales en canales de YouTube y mensajes de Twitter, lo que trajo mayor violencia en ese tema, distorsión informativa, intensificación de mensajes, que lo mismo descalificaban a la autoridad electoral que criticaban el discurso gubernamental. Indican estudios realizados por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la UNAM, el CRIM, ¿sí? Y el ITESO, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Estos recibieron un apoyo del Fondo de Observación Electoral que el gobierno de México, creo que ningún gobierno en el mundo financia, patrocina a los observadores electorales como en México, ¿no? Que se forma un fondo de apoyo y lo distribuye entre las organizaciones civiles que presentan proyectos que son evaluados, calificados, asignados para observar el proceso electoral y la justicia electoral. Entonces, le dieron seguimiento a 10 canales de YouTube con crecientes ingresos, porque monetizan tras difundir sus contenidos, venden mucho, pero hacen campañas de desinformación, ¿sí? Sobre el proceso electoral que desvirtuó el debate político. Introdujeron elementos que ponían en duda la organización del proceso electoral, imagínense. O sea, el INE tiene que luchar contra eso, las autoridades electorales. En su mayor parte a partir del amarillismo y la distorsión informativa. Presentaron el informe, alertaron el alto nivel de violencia política que hubo en las campañas, el contexto y los mensajes polarizadores, ¿sí? No se pudo, dice, las plataformas no emprendieron acciones suficientes para contener la guerra sucia, desatada en sus canales, la dinámica polarizante. Les digo, vamos a llegar a un punto en el que con respeto a la libertad de expresión se van a generar desarrollos tecnológicos de alertas, de seguimiento también por la vía digital, para poder, si alguien, los que se dedican a esto, que les llaman influencers o que hacen ese tipo de operaciones contrarias a un sano, digamos, ¿no? O a un, digamos, propicio ambiente del debate, la discusión en medios digitales, pues les van a inhabilitar el teléfono. Vamos, ¿no? Entonces, me refiero a ese tipo de cosas, o sea, no, nadie le privará de la libertad de expresión, nada más no podrán hacer ese tipo de cosas, si los detectan, ¿no? Es como el discutido modelo de comunicación política que vamos a ver, cómo se formó y todo el debate que generó, político y jurídico jurisdiccional, de cancelar el mercado de medios en 2007, ¿no? Nadie puede comprar ni adquirir tiempo en radio y televisión. Un grupo de televisoras y un grupo de intelectuales vinculados a esas televisoras presentaron amparos. La Suprema Corte de Justicia, ante las acciones de inconstitucionalidad, declaró la validez de este modelo. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión está a salvo. Nosotros podíamos ir antes de 2014, y podíamos comprar entre varios, por supuesto que sí, unos segundos en radio y televisión y hacer uso de nuestra libertad de expresión. Lo que no podíamos era llegar y decir, y apoyo a tal candidato. Eso no. Ahora, nuestra libertad de expresión, por lo tanto, no estaba restringida de manera absoluta. Tenía una restricción para comprar tiempo en radio y televisión y llegar y decir que apoyamos a un candidato, pero eso no quiere decir que no podamos ir a Radio UNAM y plantear un programa para debatir los problemas públicos de México. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a ver con más detalle, cómo ahí yo creo en particular
que hubo y sigue habiendo algunos malentendidos en relación con los alcances y los límites de las prohibiciones del modelo de comunicación política electoral, ¿no? 2007. Entonces, volviendo a este reporte en síntesis, es un problema porque se incrementa la violencia política y se desacredita a los políticos, a las instituciones electorales, al mismo proceso electoral. Algo se va a hacer. Ya sentaron los gringos, Estados Unidos, sentaron al señor Mark Zuckerberg y le dijeron, eso no lo puedes hacer, ¿de acuerdo? Tú no puedes firmar un contrato con Cambridge Analytica y transmitirle los datos de todos los mexicanos que compraron un celular o que usan la red Facebook. O sea, ¿vamos avanzando en un sentido de la regulación? Por supuesto que sí, ¿no? Desde luego. Dice Noemí, ¿para cuándo la ley de propaganda? Pues sí, no, bueno, ya sabemos que efectivamente está vigente la ley federal, esta de comunicación social, que es inútil, ¿no? Pero poco eficaz. Pero sí, hay varias lagunas en el sistema jurídico en esta materia y una de ellas es la ley reglamentaria del artículo 134. Yo estimo que sigue pendiente, es una enorme laguna y vamos a ver. Claro, lo que ocurre es que aquí también hay prácticas informales. Aquí hay lo que los colombianos y la Corte Constitucional de Colombia en algún momento estableció con el concepto que hay una situación de inconstitucionalidad, una situación fáctica de inconstitucionalidad. ¿Cuál es esa? Son los tratos informales con los medios de comunicación y sus dueños y sus operadores. Pasa más dinero por debajo de la mesa que por encima. Y entonces esa práctica, que además no la podemos abandonar porque es un legado fuerte del pasado, ¿sí? Es uno de los principales retos del modelo de comunicación política, porque podemos tener las mejores reglas, pero si no corregimos la práctica de pasar dinero bajo la mesa, que el doctor Luis Carlos Ugalde lo ha escrito, documentado, entrevistando a políticos que se lo han dicho, lo han confesado, de que pasa 4 veces más los topes de campaña por abajo de la mesa, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí, no? Entonces, por eso quería yo detenerme a, digamos, explorar, registrar, recordar, refrescar esta historia de la que venimos, porque hay ciertos aspectos del sistema jurídico, y en este caso del sistema electoral, en el que todavía prevalecen, y yo espero que se destierren, desde luego, ciertas prácticas informales que no ayudan al cumplimiento de las leyes y, y al funcionamiento de las instituciones democráticas. Y esta es una de ellas. Es un terreno muy escabroso. La Corte Constitucional de Colombia la llamó una situación de inconstitucionalidad estructural. Tomar una decisión en esta materia, no sabemos los impactos y correlaciones que estamos afectando, ¿no? Entonces tengámoslo presente. Dice Mirna, y cultural. Sí, Mirna, es un tema cultural, ciertamente. Bien, entonces vamos a volver a nuestra lámina ya después de que nos desahogamos un poco. Si no, a ver dónde quedó mi lámina. Oigan, aquí está. Entonces, bueno, entonces ahí está, ¿no? ¿Sí la están viendo o no? Sí, ¿verdad? Sí. Ya vi que sí. Bueno, ahí está. Ahora, vean ustedes lo que yo les decía. Hay 2 modelos, ¿eh? Esto les recomiendo ampliamente que lean un libro que está colgado ahí en la plataforma del tribunal, ¿sí? La Escuela Judicial Electoral y su magnífica producción, ¿no? Del Tribunal de Documentos de Doctrina, bibliográficos. Hay uno que se llama La Reforma Electoral de 2007. La Reforma Electoral de 2007, ¿sí? Coordinada ni más ni menos que por el doctor Lorenzo Córdoba y el doctor Pedro Salazar, ¿sí? Entonces, voy a poner aquí.
La reforma electoral de 2007. Coordenada por Córdoba y Salazar. En ese libro hay unos 3 ensayos sensacionales, muy buenos. Uno de ellos, bueno, desde luego el del doctor Lorenzo Córdoba, pero el del doctor César Astudillo. El doctor César Astudillo en ese libro presenta un trabajo brillante en donde dice, miren, hay 2 modelos de comunicación política en el mundo occidental. El modelo, que es una representación mental, pues, o sea, de los rasgos principales de un sistema de comunicación, que es el europeo, y otro es el americano. ¿Sí? El modelo europeo tiene unas características más de comunicación política pública, de comunicación pública, no privada. Está más basada en las relaciones de los ciudadanos y los partidos y los candidatos con el Estado y no con el mercado. Fíjense, ¿sí? Las campañas son más físicas y menos mediáticas. Los partidos son más ideológicos y menos pragmáticos, como son los partidos gringos. Bueno, los partidos gringos no existen cuando no hay elecciones. Los partidos de Estados Unidos se forman los comités y empiezan a operar cuando vienen las elecciones. Nadie sabe. A ver, ¿quién es el presidente del Partido Republicano? ¿Quién sabe? Del Partido Demócrata, menos, ¿quién sabe? Aquí sí sabemos. Allá les juro que no saben, nadie sabe. Entonces, ¿por qué? Porque no existen. O sea, mientras no hay campañas, pues sí tienen sus oficinas y tienen. Entonces, pero no operan. Estos son partidos que operan cuando vienen las elecciones. Mientras que en Europa sí están los partidos permanentemente allí. Hacen su trabajo, agregan intereses, identifican, suman, hacen, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que en Estados Unidos prevalece el mercado, el sector privado, las empresas. Los políticos defienden el interés público, pero este interés público está formado mayoritariamente por el interés privado. Entonces es un contexto y un sistema muy distinto al sistema europeo. En el sistema europeo los políticos van construyendo su carrera, ¿no? Van haciendo su trabajo adentro del partido. En Estados Unidos Trump puede comprar al Partido Republicano y hacerse presidente. Pues es un hombre que tiene $4,000 millones para gastárselos en la campaña, ¿no? Entonces, ese es el modelo norteamericano, donde un modelo en el que la Suprema Corte de Justicia en Citizens United dijo que no había límite para financiar las campañas a principios del siglo XXI. O sea, la Corte dijo, no hay límite. En Estados Unidos, el que es candidato es el que puede juntar más dinero. En Estados Unidos sí funciona la lógica de que la libertad de expresión es libertad de compra, no de tiempo, de candidatos. O sea, porque es un sistema de mercado hegemónico, donde los diputados y los senadores se pueden reelegir ilimitadamente. Se pueden morir en la curul, porque tienen el apoyo de sus bases corporativas, no tanto ciudadanas, de las empresas. Entonces, lo cito porque, claro, el modelo americano de campaña y de comunicación política es muy distinto al europeo. César Astudillo lo describe bastante bien y dice, en Europa hay más financiamiento público, los partidos son considerados más de Estado que de la sociedad. En Estados Unidos el modelo es distinto, por eso es que en Estados Unidos, a diferencia de Europa, se puede gastar ilimitadamente en radio y televisión, en comunicación. Por eso es que todos los encuestadoras, todos los
hoy los influencers, todo el sistema de comunicación, propaganda, publicidad y propaganda es una industria. En Europa no es así, es diferente. Sí ha tenido influencias de este modelo, pero sigue siendo tanto un capitalismo mucho más cultural, ¿sí? Más regulado además, ¿sí? Que el de Estados Unidos. En Europa el capitalismo es diferente, es más comunitario. En Estados Unidos es libérrimo. Brinda muchas oportunidades, sí, pero también limita mucho el acceso de los ciudadanos al poder. En Estados Unidos, los políticos, además de las longevas carreras que hacen vinculadas a las corporaciones y a los grupos de interés que los financian, ¿sí? No hay acceso sencillo para los ciudadanos de a pie. No, no. Entonces, en Europa sí, en Europa hay esta posibilidad, ¿no? En Europa se mete uno a la política y bueno, puede uno crecer en el partido y llegar a la cúspide, ¿no? En ningún lado es fácil para los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros, pero hay países en los que es más difícil. Y Estados Unidos es uno de ellos, absolutamente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el modelo mexicano? Bueno, aquí, como bien establece el doctor Astudillo, el modelo mexicano es un modelo híbrido. Nosotros tenemos, los partidos políticos ni son organismos de Estado, ni son asociaciones privadas, son las dos cosas. Son de interés público, dice el artículo 41. Son entidades de interés público. ¿Qué es eso? Vaya usted a saber, ¿no? Son las dos cosas. Por eso tienen financiamiento público de los impuestos y de los productos, además del petróleo, me imagino, ¿no? Y tienen financiamiento privado, ¿no? Hasta el 10% del financiamiento público, ¿no? Entonces, digamos que ahí hay una primera gran diferencia. Tenemos un modelo, sin embargo, y este es un atrevimiento que voy a hacer, que he hecho en 1 o 2 veces en este diplomado y en otros foros. Tenemos un modelo, fíjense ustedes, que es formalmente europeo o más tipo europeo y realmente más tipo americano. Porque cada vez más en México se requiere manejar montos importantes de dinero para poder ser candidato. Díganme si no. En Estados Unidos, recuerden ustedes Obama, recuerden Trump, recuerden, ¿no? El propio Biden, quien para empezar hacia adentro del partido en las primarias y antes de las primarias del partido recibe más financiamiento del público, de los votantes, de los ciudadanos, de a $1, de a $10, de a 50 o hasta $100, ¿sí? Que son las contribuciones generales de los ciudadanos, ¿sí? Y de las corporaciones. El que junta $1 millón, el que junta, es el que tiene derecho a ser candidato. Porque en el mundo anglosajón, time is money. Porque ahí sí la libertad de expresión tiene una traducción en dinero. O sea, hasta para hablar hay que tener eficiencia. Entonces, nosotros estamos en otra tradición. Aquí tenemos un híbrido. Europeo formalmente, financiamos a los partidos, estos están más vinculados, los presidentes de los partidos son como funcionarios del Estado, ¿a poco no? En Estados Unidos no, ni los conocen, les digo que ni los conocen. Entonces, esto tengámoslo en cuenta porque, claro, montamos aquí en el diseño un sistema más europeo, sí, pero en la práctica operan igual las agencias de publicidad, los operadores de comunicación, los influencers, toda la tecnología que se ha generado en los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es lo que dice esta lámina? El candidato es el centro de atención, el eje principal de la actividad. El programa y el partido se ha vuelto secundario. Las campañas
personalizan al candidato o a la candidata, ¿no? Y además ahí sigue habiendo un gran desequilibrio entre hombres y mujeres en las campañas ¿no? Y estamos forzando el acceso de las mujeres a la representación, porque de otra manera, pues no se podría. Seguiría igual o peor el rezago, ¿no? Entonces, con todo esto, ¿qué quiero decir? Que los medios de comunicación en el sistema norteamericano, los medios de comunicación en los últimos 20 a 30 años todavía juegan un papel más importante. Y nosotros tenemos como referencia real ese modelo. No obstante que en la Constitución y en las principales leyes tenemos una protección para lograr la equidad en la contienda. El artículo 134, no reglamentado, para contestarle a nuestra compañera Noemí, pues no reglamentado a propósito, por supuesto, pues no conviene que haya una intervención del derecho y del Estado en ese mercado lleno de prácticas informales de la comunicación político-electoral. Esa es mi percepción, que no es solo mía, ¿no? O sea, es un diagnóstico que han hecho gente tan seria como el doctor Luis Carlos Ugalde, que además conoce de primera mano, es decir, economista, politólogo y expresidente del INE, este mercado, ¿no? Este escenario, este sistema, ¿de acuerdo? Entonces, pues, tengámoslo presente porque a mí me llamó mucho la atención, repito otra vez, este concepto de la Corte Constitucional Colombiana, de que se trata de un problema de una situación inconstitucional estructural, donde, claro, las autoridades electorales, la sala regional especializada, la sala superior, siempre estarán enfrentándose a un contexto que los pone relativamente en desventaja, ¿no? Porque pues es mucho más dinámico el mercado y las estrategias y tácticas para poder operar en el ámbito de la comunicación político-electoral y bueno, pues utilizan luego con frecuencia las propias instancias administrativas, los llamados peces, ¿no? Procedimientos sancionadores electorales, ¿no? Como parte de su estrategia político-electoral, ¿no? Para poder denostar, al contrario, hasta con los peces, ¿vaya? Y con la sentencia o la medida cautelar que se dicte, ¿no? O bien porque se puede pagar el costo del monto de la multa que se puede imponer, entonces es relativamente ineficaz el sistema, que es lo que ha señalado en varias ocasiones el doctor Luis Carlos Ugalde, ¿no? Una próxima reforma electoral tendría que poner la lente en ese tema que es muy importante, ¿sí? Ahora, en esta lámina, y ya con esta terminamos, vamos a abrir una última ronda de intervenciones, pues las etapas de la comunicación política en México. Las campañas no siempre fueron como son ahora. En el siglo XIX no había campañas. Digamos, era una cuestión corporativa entre corporaciones públicas. Quienes sabían quién iba a ser los candidatos, pues era el jefe político de la región correspondiente, el presidente municipal, los regidores, el Congreso local, o sea, la política se desenvolvía en círculos muy cerrados. El Congreso Federal, o sea, si alguien se lanzaba a ser candidato a la presidencia, a la gubernatura, por ejemplo, pues tenía que tener el apoyo fundamentalmente de un número de presidentes municipales y del Congreso, pues hasta la fecha, ¿no? Pero no tanto de la ciudadanía. Era un sistema de votación indirecto, además con el 80% de personas que ni siquiera hablaban español. Entonces, ¿cómo lo iban a entender? Por eso algunos decían, oye, pues es una farsa. ¿Cómo va a haber elecciones si ni hablan español? No entienden ni lo que están haciendo. De veras, ¿eh? Toda la primera y parte de la segunda mitad, hasta el régimen de Porfirio Díaz, México nunca tuvo más de 10 millones de habitantes y el 80% no hablaba español. No, si en el siglo XX los mexicanos hemos hecho una ileada. O sea, nos hemos vuelto uno de los 20 países más importantes del mundo en 100 años.
pero en los otros 100 por poco desaparecemos. O sea, por eso las políticas de colonización y que vinieran los güeros, por como dijo Andrés Molina Enríquez, ¿no? Y otros desde antes, en la época de Porfirio Díaz, ¿no? Pues que vengan de otros países para ver si así nos emblanquecemos un poco, imagínense, ¿no? Eso se decía. Y eso se hizo. Pues por eso los extranjeros se quedaron con la mayor parte de las tierras durante el porfiriato, Mirna. Como dijo el otro día Santiago Krill en una excelente ponencia, se las recomiendo muchísimo. Fíjense, hace una semana se le rindió un homenaje al ministro Franco González Salas porque pues va a dejar de ser ministro y él es el diseñador del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, en un acto además de gran generosidad, él declinó ser presidente del TRIFE, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 96, y lo fue su maestro, don José Luis de la Pesa, ¿sí? Porque el ministro Franco había además presidido el Tribunal Federal Electoral, ¿sí? Y diseñó, jugó un papel muy importante para diseñar nuestra actual institución que cumple 25 años este mes de noviembre. Entonces, fíjense ustedes, le dijo Santiago Krill 2 o 3 cosas al ministro Franco y a la concurrencia y al público, a la audiencia en general, muy importantes. Esta es mi opinión personal, un Santiago Krill maduro, un hombre reflexivo, filosófico, muy interesante, se las recomiendo mucho, en YouTube está, ¿sí? Escuela Judicial Electoral, homenaje al ministro Fernando Franco. Escuchen los discursos que se dieron ahí. Le van a aprender más derecho electoral que en este módulo y probablemente en varios módulos de algunos diplomados, no de todos, porque son muy buenos y tienen cosas muy buenas. Pero entonces, ¿qué dijo Santiago? Dijo, entre otras cosas, en la política no se toman nunca las mejores decisiones, se toman las menos peores. Fíjense nada más. Eso, las menos peores, ¿sí? En la política se toman las menos peores. Bueno, les dejo esa pildorita que no es nada nueva, pero sí está muy bien dicha y muy en el contexto. Nos viene a bien para el caso de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz tuvo que tomar no las mejores, sino las menos peores, porque la pregunta es cuáles eran las otras decisiones que pudo tomar. Un país deshabitado, que había perdido la mitad del territorio 40 años atrás. O sea, pues lo que tuvo que hacer Porfirio Díaz es la colonización del país, la inversión extranjera, el desarrollo económico, los puertos, los ferrocarriles, los telégrafos, refundar el sistema jurídico, los códigos penal, procesal penal, código de comercio, etcétera. Y claro que se generó una desigualdad. Naturalmente el capitalismo genera desigualdad, ¿no? Y pobreza, y que se la cobraron después los hermanos Flores Magón, Mirna, y el periódico Regeneración a inicios de los años, ¿no?, del siglo XX. Y bueno, gran gobernante sin duda, también con sus errores, pero ¿a qué voy? Voy al hecho de que en este tema de la comunicación, también las decisiones no son luego las mejores, sino las menos peores. Mañana revisaremos precisamente qué fue lo que pasó en el año 2006 y 2007, ¿no? Cuando López Obrador perdió, el hoy presidente, por 245,000 votos o 246,000 la elección y demandó un cambio en el modelo de comunicación. Como dijo Juan Ignacio Bilbao, pasamos de la no regulación del siglo XIX con campañas que no hubo, como hoy las conocemos, ¿no? Con mítines, recorridos, eso no había en el siglo XIX. O sea, Juárez nunca salió a la calle a hacer campaña, ¿no? Ni Porfirio Díaz. ¿Sí? O sea, las corporaciones los votaban. O sea, la elección era indirecta. Se hacía en los congresos locales y en el Congreso Federal. Hasta Francisco I. Madero, que es lo que dice la lámina, ¿no? En 1911, con la nueva ley electoral, Francisco I. Madero dio el paso a que las elecciones fueran directas. Él fue el primer presidente electo de manera directa por los ciudadanos mexicanos. ¿Sí? Entonces,
tomar en cuenta eso. Y después, incluso había candidatos independientes. Oigan, Madero fundó el partido antirreeleccionista, pero entonces se podía uno lanzar con pocos requisitos como candidato independiente. Después, claro, la ley de 1946 canceló las candidaturas independientes porque se le querían salir del huacal al PRI. Y el PRI dijo, no, aquí todos por adentro del partido. El que se lance por fuera lo dejamos sin contratos y concesiones. Entonces, pues dijeron hasta los militares del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, dijeron, no, pues yo sí quiero tener mis concesiones. Entonces juéguele adentro del partido, no afuera. Sí, y así tuvimos 50 años o más, 60, ¿no? 70, ya ni sé, como 70, 50, 60 de no candidatos independientes, hasta el caso Castañeda, ¿no? Que se quiso lanzar como candidato independiente a la presidencia de la República, no pudo conseguir el registro, ¿no? 2005, 2006, 2004, 2005, la Corte Interamericana condenó al Estado mexicano, oigan, protejan los derechos de acceso a la justicia de los que quieran ser candidatos independientes, y de ahí se derivó después la legislación de las candidaturas independientes. O sea, las campañas han pasado de no regulación a sí regulación, cada vez más regulación. ¿De acuerdo? Y también en la comunicación política, de la no regulación a la sí regulación, lo mismo en el financiamiento y la fiscalización. Hay una anécdota muy importante de antes de 1988, antes de que se fundara el IFE 91, ¿sí? Y de que oye, se encontraron dos políticos, ¿a dónde vas? No, pues voy a Bucareli. ¿A qué vas a Bucareli? Pues voy por mi sobre, hermano. ¿Por qué? Pues porque el presidente del partido llegaba y el secretario de Gobernación abría un cajón y le entregaba el sobre, ¿no? Pero claro, le hacía firmar un acuse de recibo al presidente del partido. De ese modelo de financiamiento venimos, ¿sí? De la política. Y de un modelo de fiscalización, pues no existente. A construir todo esto en 25, 30 años. Entonces aquí quiero ir dejando esta primera incursión en los principales rasgos del modelo de comunicación, compañeras, compañeros, para que entendamos por qué es que tenemos los problemas que tenemos hoy y no corregimos porque es un problema, como dijo Mirna, de carácter cultural, de la cultura política y de factores del contexto sociopolítico y cultural heredado, el que no podemos tener un contexto sano, digamos, limpio, ¿no? Oxigenado para el desarrollo de la política, el acceso al poder. Hacemos una reforma y le buscamos de inmediato la trampa, ¿no? Dejamos sin regular el artículo 134, tardamos muchísimo. Digo tardamos porque también los ciudadanos estamos involucrados en no exigirle a los legisladores que lo hagan. Y yo creo que también ahí el Estado constitucional de derecho, el proceso legislativo, y todo tiene tantos hoyos y tantas disfunciones que no podemos. A ver, ustedes díganme cómo le hacemos para que nos hagan caso, ¿no? Entonces, pues claro, ya sabemos, quieres entrarle al sistema partidario, pues sí, nada más que ojo porque está lleno de prácticas informales. Y más si quieres escalar y ya ser candidato, aguas, porque sí se requiere a la americana tener alguna capacidad económica para lograrlo. Por eso, sea el partido que sea, lo puede hacer un partido u otro, no, yo aquí no quiero ponerle nombre, pero la posibilidad de meter la mano en una tómbola y decir, a ver, vamos a segmentar un número de candidaturas para que estos entren, aunque no tengan dinero, me parece revolucionario. No, o cómo le hacemos. Porque si no, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta una campaña? ¿Cuánto cuesta una campaña? A ver si nos lanzamos o mejor decimos no. Mejor lo seguimos estudiando, ¿no? A través de los diplomados. Mejor trabajar del lado de las autoridades electorales. Oye, mejor litigamos, asesoramos. Lanzarse de candidato es gastarse un río de dinero. Entonces,
Y eso que estamos hablando de la campaña, ahora, bueno, estamos hablando de la comunicación política, vamos a contratar asesores, publicidad, influencers, no. Entonces, ahí está. A ver si con las puras redes sociales podemos ganar. También lo dudo, ¿no? Porque también, aparte también tienen un costo. A ver qué opinan, porque ya nos vamos. Pues hay que merendar algo, ¿no? ¿Qué? Sí. A ver, Juan Ignacio, te quedaste callado, mano. Ya no me gustó que te quedes callado. No, Ya. es que lo estaba escuchando. Yo creo que no, es que no creo que sea un tema tan complejo. Se trata de un tema de voluntades. Sí. A ver, ¿por qué? Eso, ¿Por qué? porque digo, todo el mundo dice que es muy complejo ver cómo está esta comunicación. Y yo decía en la mañana en otro diplomado que el reto iba a ser encontrar un espacio para regular las redes sociales que fuera compatible con pues con La libertad de expresión. con la libertad de expresión, perdón, se me olvidó. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Que eso iba a ser el reto. Hoy con este diplomado me queda claro que no es tanto por ahí el reto. Me parece que es una situación de quiénes queremos que nos expresemos y qué queremos expresar. Sí, y algo muy importante, Juan Ignacio, compañeras, hay que detenernos un poquito, analizar detalladamente qué es lo que dice la Constitución, qué es lo que dice la ley. Porque yo creo que sobre este modelo de comunicación lo vamos a ver mañana y espero demostrarlo. Para empezar, de que hubo un error en el modelo de legislación al cancelar de manera radical el mercado de medios y prohibir de manera absoluta la compra de tiempo aire en radio y televisión, también creo que faltó un poquito más de explicar qué sí se puede hacer dentro del modelo. Y ahora, sí, lo vamos a discutir mañana, ahora porque también, fíjate, Juan Ignacio, o sea, hay cosas que sí se pueden hacer leyendo bien, creo yo, la Constitución, o sea, ¿no? Entonces, lo mismo, este libro, les digo, el ensayo del doctor Astudillo, entre otros, echan alguna luz sobre esto, ¿no? Entonces, sí, y ahora tenemos encima esta nueva oleada tecnológica que otra vez nos provoca, nos reta. Estoy seguro que tendrá una regulación a la luz de la historia, ¿no? A ver, Juan Ignacio, te interrumpí. Sí, es que me quedé pensando porque se me vino ahorita a la cabeza que el otro día estaba leyendo una nota donde entrevistaban a la candidata que había ganado en Tlaquepaque, que se anuló la elección y decía, ella decía, es que es injusto, ¿no? Porque a la persona que hizo estos comentarios yo o sea, no tengo una relación con esta persona, no está demostrada esta relación y yo me veo perjudicada por sus comentarios. Y al final de cuentas eso también incide en el modelo de comunicación porque esta persona que hizo estos comentarios tiene una prohibición para pronunciarse en uno u otro sentido en materia política. Correcto. No, tiene... tiene... Es lo que tenemos que ir viendo. Sí. No, tiene hoyos, disfunciones, indeterminaciones, ¿no? Este modelo, y por eso hay que corregirlo. Hay ya varios estudios, algunos los estamos haciendo aquí en la escuela, en el doctorado, hay varias 3 tesis sobre esta materia, cómo es desproporcionado. Yo sí creo que haciendo una ponderación hay que considerar que es desproporcionado, ¿no? Es decir, no es lo mismo haber cancelado todo el mercado de medios y haber dicho no se puede comprar nunca, decir, oye, no puedes comprar un mes antes del día de la elección, ¿no? Que eso fue lo que pasó en el 2006. O sea, si los empresarios que tenían abierta esa posibilidad y un genio asesor dijo, ¿saben qué? Compremos una pauta sistemática de que López Obrador es un peligro para México, ¿no? Entonces, pues la compraron y la difundieron sistemáticamente durante un mes, dice el hoy presidente. Entonces me ganaron por esa diferencia, por esa campaña. Entonces dijo, ¿saben qué? Demando cancelar el mercado de medios. Y se hizo, ¿no? La reforma 2007. Digamos, es desproporcionado. La prohibición probablemente debió ser un mes antes del día de la elección, vamos a decir 2 meses antes, durante la campaña, vamos, un mes antes del día de la elección, creo yo. Después del segundo debate no se puede comprar una pauta así.
pero haber dejado abierta la otra parte y quizá haberla regulado un poquito en alguna medida, ¿no? No sé, tengo la impresión de que algo más se puede hacer en ese terreno. Bien, pero hemos llegado al final por hoy de esta primera sesión de nuestro módulo y estamos problematizando y estamos viendo, contextualizando la parte conceptual, histórica y actual, ¿no? Yo pido tener en mente este enfoque de la influencia que el pasado tiene sobre el presente, ¿no? En un terreno que dijo la Corte Constitucional colombiana, no yo, dijo, híjole, ese tema de los medios de comunicación en la política es en donde hay una situación estructural de inconstitucionalidades, vamos a decir, y de prácticas informales. Entonces es delicado, hay que verlo con cuidado, analizarlo cuidadosamente, y a eso se dedica este diplomado. Pues muchísimas gracias. Mañana continuamos con este modelo 2007-2014 y los debates sobre las redes sociales, ¿sí? Muy bien. Cuídense mucho, que pasen buena noche, que estén muy bien. Agradezco mucho también a nuestra compañera Alicia Cancino, que nos ha estado ayudando desde Tecnologías Educativas. Buenas noches. Mañana nos Gracias. Gracias, doctor. Bueno, Gracias, nos vemos. Adiós, Mirna, Juan. Gracias, hasta luego. Bye.